La mañanera de Ángel de hoy miércoles a la mitad de la semana. Todo así lo deja ver. Parece que esta semana será incluso más interesante que la que recién terminó hace 5 días, el viernes de la semana próxima pasada. Interesante en el sentido de la maldición china, aquella que reza: ojalá y te toque vivir tiempos interesantes. Voy a comentar con usted algunos sucesos aparentemente inconexos, separados, pero que forman parte de una constante que desde mi punto de vista raya ya muy cerca de lo peligroso, tanto para la estabilidad política como para el agravamiento de las condiciones económicas. No sé si usted ha escuchado este refrán o esta expresión popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Viene a cuento esto porque en la vida de las sociedades nada hay por generación espontánea. Eso no existe. El resultado de algo que hoy vemos, o un acontecimiento que hoy vemos, es resultado de un proceso largo en algunos casos, en otros no tanto, pero siempre es resultado de un conjunto de acciones que se tomaron o que se llevaron a la práctica hace muchos años o hace poco tiempo. Viene a cuento esta redundante aclaración o entrada por lo que estamos viendo en estos días. De repente tenemos, o no de repente, hay un bloqueo del 0.4% de las concesiones de taxis, que en un porcentaje tan pequeño uno diría, bueno, pues fue un bloqueo inocuo, intrascendente, pero no es así. Ese 0.4% paralizó la ciudad más de 10 horas. La jefa de gobierno desaparecida, nadie tuvo a bien, por el mínimo respeto a los gobernados, salir a decir esto y esto y esto. Y por allá aparecen los dirigentes de este plantón o de organizaciones de taxistas, reunidos con el subsecretario de Gobernación, el licenciado Peralta, Ricardo Peralta, donde acordaron quién sabe qué. Uno de los puntos de acuerdo fue, bueno, que si están de acuerdo con las aplicaciones, pues ellos entrarían a eso. O si las aplicaciones en el mercado de los taxis, vamos a ponerlo de esa manera, aun cuando no es correcto, Didi, Uber, Cabify, no sé cuántas haya en este mercado, entonces los taxistas se incorporarían al uso de esos instrumentos tecnológicos. Pero de ahí nada más. Se volverían a reunir, pero tanto el secretario de Movilidad, el hombre que mete sus sacos a la secadora para que se arruguen, que se desaliña, el pelo se lo alborota para verse acá millennial, juvenil, y la jefa de gobierno. Pero lo interesante es el comportamiento del subsecretario de Gobernación. En una entrevista radiofónica, a pregunta expresa del conductor del programa, se sale por la tangente y en vez de responder sobre el juicio que hizo la jefa de gobierno sobre estos taxistas u operadores de taxi, él prefiere decir que ante la acusación de corruptos que les hizo la jefa de gobierno, él dice, bueno, la corrupción hay que combatirla, y dice algo peligroso. Más ahora, dice, cuando la corrupción es un delito grave y merece prisión preventiva. Con el debido respeto al licenciado Peralta y a su alta investidura, está completamente equivocado. La corrupción, me he cansado de decirlo, no es un delito, es una conducta moral. Para combatir la corrupción se requiere combatir los delitos
a través de los cuales esa conducta moral se materializa. Y en el caso del artículo 19, donde se habla de la prisión preventiva oficiosa, se habla de dos delitos específicamente. Uno es el uso indebido de funciones y el otro es enriquecimiento ilícito. Esos son los dos únicos delitos de la conducta moral, o que surgen de la conducta moral de la corrupción, que merecen la prisión preventiva oficiosa. Hay otros delitos, otros no pocos, que están debidamente tipificados en la legislación penal. Pero un plantón con el taxi no es delito de corrupción. Yo no sé, el licenciado Peralta, de dónde sacó eso. Pero luego, ayer, ya más tarde, esta entrevista que le digo fue ayer por la mañana, temprano, pero más tarde aparece otra vez el mismo funcionario, reunido con un grupo de dirigentes estudiantiles de una escuela normal rural de Tenería, Estado de México, que por algunas plazas o por alguna causa violan la ley y secuestraron, robaron, es robo el delito específico, correcto, 90 y tantos autobuses, creo que 92, y detuvieron, creo que tenían como a 46 o una cantidad así, varias decenas de los operadores de esos autobuses. Y aparecen reunidos con él, les conceden las plazas, les concede todo, y nadie sale perjudicado, excepto las empresas propietarias de esas unidades de transporte público. Todo parece indicar, y los hechos así lo dejan ver, que el actual subsecretario, el licenciado Ricardo Peralta, jugará el papel guardando las debidas proporciones y diferencias entre Luis Enrique Miranda, el que fue subsecretario de Gobernación durante algunos años, cuando el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong era secretario de Gobernación, y él se entendía con la CENTE, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nulificando al secretario de Educación, que primero fue, si no estoy equivocado, el doctor en Derecho, don Emilio Choaifet, y ahora también el licenciado Ricardo Peralta deja a un lado a Esteban Moctezuma, que no se sabe dónde anda, no sabe qué hace, pero ahí decidió y negoció con estos jóvenes delincuentes. Porque esos son, no busquemos eufemismo, son delincuentes. Entonces, estamos ante una situación donde estamos recibiendo avisos de la realidad. Y luego en el Senado de la República aprobaron, violando el texto, la letra de la Constitución, que dice que un ministro de la Suprema Corte solo puede renunciar por causas graves. Nadie sabe dónde están esas causas graves. El presidente de la República acepta la renuncia del ministro en cuestión y luego el Senado también, casi en su totalidad, de manera aplastante, vota a favor de aceptar esa renuncia y todos contentos. La realidad nos está avisando de que pueden suceder a corto plazo situaciones graves en este país en lo que se refiere al respeto de la ley. Empezando, el violador que empieza es el mismo Estado, el mismo gobierno. ¿A dónde va a parar eso? Yo no sé si usted esté consciente de hacia dónde vamos y a dónde nos va a llevar una conducta estimulada y practicada desde el gobierno mismo. La violación flagrante de la Constitución y podemos decir de la ley en general. ¿Usted piensa que esto es falso? Nada me gustaría más que esto que le señalo fuere falso. Nada me gustaría más. Sin embargo, todo parece llevarnos a la conclusión de que hay una conducta deliberada, sistemática y permanente por parte de este gobierno de violar la ley de una u otra forma, de manera encubierta en pocas ocasiones y las más de las veces de manera abierta y cínica, diría incluso.
Y por último tenemos ahí al sedicente secretario de Hacienda, donde ahora parece que se limpió las legañas y dice, veo una posible recesión, pero México está blindado por sus programas sociales. ¿Blindar una economía tirando el dinero? No cabe duda, pues, que la realidad nos está enviando señales que la mayor parte de los mexicanos hoy, y con toda seguridad mañana y pasado mañana, nos negaremos a ver. Yo le pediría a usted, le suplicaría encarecidamente que no se llame usted mañana sorprendido con lo que vamos a enfrentar. Espero, como dije, estar totalmente equivocado. Nada desearía más que eso. Le agradezco su presencia aquí en las Mañaneras de Ángel y nos vemos mañana en este mismo espacio. Gracias.